Pues ese es un día muy frío, ¿verdad? Pero estamos dando gracias a Dios porque Él nos ha permitido estar aquí en esta mañana para poder alabarle más que todo. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Nehemías capítulo 1, Antiguo Testamento. Nehemías está después de Esdras, capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Vamos a orar antes de este mensaje. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo más que nos das de poder meditar en tu palabra. Oh Dios, queremos que seas tú quien dirija todo este tiempo, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Que nos enseñes, oh Dios, a comprender la necesidad que tenemos, oh Dios, de buscarte en todo tiempo, Padre. Que nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, esté dispuesto a escucharte a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este tema de esta mañana es la oración de un hombre de mucha convicción que buscaba la voluntad de Dios. La oración de un hombre que buscaba la dirección de Dios. El pueblo de Israel estaba pasando momentos muy difíciles. Y Nehemías era un personaje muy importante en ese tiempo, en el reinado de Artajerjes, que era el rey de Persia. Él era el copero del rey, pero era la persona que podía saber si alguien quería envenenar al rey. Él probaba el vino para poder que el rey pudiera tomar. Entonces la vida del rey dependía de este personaje, de Nehemías. Como Nehemías dependía del rey Artajerjes, porque era una persona muy importante dentro del reinado. Nehemías estaba viviendo en la capital de Persia, en Susa, y sentía en su corazón la necesidad de saber lo que estaba pasando con el pueblo, con el remanente de Dios. Sentía la necesidad de conocer qué es lo que sucedía con la nación de Israel, y es por eso que el versículo 1 nos va a hablar un poco qué es lo que estaba buscando Nehemías en cuanto a su pueblo. Dice Nehemías capítulo 1, versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando ya en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le preguntó por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la ciudad y por Jerusalén. Entonces él tenía mucho interés, cuando vemos esta primera parte, tenía mucho interés por lo que estaba pasando con el remanente que había de Judá allí en Jerusalén. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Como hijo de Dios tenía un deseo de saber los sucesos o los acontecimientos que estaba ocasionando de que el pueblo allí estaba sufriendo mucho. El versículo siguiente dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Es interesante, este hombre, estando en una ciudad muy diferente, en mucha distancia, su interés era por sus hermanos, por sus descendientes, por la familia de la cual él venía, y deseaba saber qué es lo que estaba aconteciendo. A veces nosotros queremos saber lo que pasa con nuestros familiares cuando están lejos, ¿verdad? Tomamos el teléfono y queremos saber, o cuando escuchamos una noticia muy triste, ¿qué es lo que hacemos? Nos sentimos en nuestro corazón, y lo primero que hacemos es, si conocemos al Señor, orar para que Dios pueda guiar o pueda cambiar la situación que está viviendo nuestra familia en ese momento. Entonces sufrimos. A distancia uno puede sufrir con su familia también, porque estás deseando saber qué está pasando. Y es triste cuando uno se encuentra lejos, ¿verdad? Se encuentra tan lejos y dice, no puedo hacer nada. Pero hay alguien que sí puede hacer todas las cosas estando nosotros lejos. Ese es Dios. Es Dios quien puede estar obrando
y puede estar trabajando allí. ¿Para qué? Para que nuestras familias puedan sentir de que hay un Dios que está cerca de ellos. Y Nehemías hace una pregunta muy importante: ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo está la nación? Y que le dijeron que el remanente estaba mal, absolutamente mal. En otras palabras, no estaba caminando en la voluntad de Dios, sino estaba sin dirección, el remanente, los judíos allí en Jerusalén. ¿Y qué dice? Dice, la ciudad estaba totalmente, o los muros estaban destruidos, la puerta de Jerusalén estaba destruida, entonces no tenían ningún tipo de seguridad. No tenían ningún tipo de seguridad, y entonces él sentía mucho lo que estaba pasando con su pueblo. Estaba sintiendo, sufriendo por aquello. Versículo 4 dice: cuando él se enteró de todo, cuando oí estas palabras, me senté y ¿qué dice? Y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Después de escuchar, Nehemías tuvo que, dice, se quedó quieto. En otras palabras, no hizo nada, sino lo primero que hizo fue ponerse a orar, a clamar a Dios. ¿Saben cuánto tiempo oró Nehemías? 4 meses. Cuando vemos en el primer versículo, dice, en el mes de Quisleo, ese mes es el mes de diciembre, para el calendario judío, es el mes de diciembre. Y terminó de orar el mes de abril, el mes de Nisan. Allí es cuando terminó de orar para presentarse delante del rey para hacer su pedido. Durante 4 meses este hombre dice que allí oró y dijo allí, cuando estaba orando, lo primero que hizo es, dice, hizo duelo en su corazón, estaba entristecido en su corazón. Allí dice la palabra de Dios que hizo ayuno, y en el ayuno, ¿saben lo que estaba aconteciendo cuando él estuvo ayunando? Había en su corazón mucha tristeza, y lo que más que todo estaba haciendo era mostrar el dolor que sentía por lo que estaba pasando, y estaba buscando el perdón de Dios. Nehemías fue un hombre de mucha oración. Y cada cosa que iba a hacer Nehemías en los capítulos más adelante los hizo bajo la dirección de Dios, porque estaba buscando que Dios fuera quien dirigiera todo lo que él deseaba hacer en su corazón. Todo lo que él quería hacer era, más que todo, buscar que Dios pudiera ayudar a su nación. La situación de Israel no era muy buena, de Judá, entonces él estaba evaluando qué es lo que debería hacer. Él podría haber tomado una decisión de decir, yo voy a hacer las cosas ahorita como yo deseo, pero él no lo hizo, sino buscó a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros podemos buscar a Dios de esa manera, como lo hizo Nehemías? De orar en todo tiempo. Cuando dice allí no oró un día, sino la palabra de Dios dice aquí oró varios días, pero no hay una transcripción correcta, sino dice oró por varios meses. ¿Para qué? Para buscar la dirección de Dios. Para buscar la dirección de Dios. Hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. ¿Se entristeció su corazón? ¿Ayunó? ¿Se alejó de todos para buscar a Dios? Sí. ¿Cuántas veces nosotros debemos buscar a Dios a solas? ¿Alguna vez lo ha hecho de buscar a Dios, estar a solas, mucho tiempo con Él, pasando tiempo con Dios? Es muy bueno. Cuando uno busca a Dios a solas, está deseando tener una mejor relación con Dios, una mejor comunión y buscar la dirección de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos ayude o podamos hacer la voluntad de Dios como Él desea. Y lo que dice allí, el versículo 5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. La siguiente cosa que hizo Nehemías es buscar a Dios, pero sobre todo lo que estaba haciendo es reconocer la grandeza de Dios en todo instante. Miren lo que dice él, te ruego, oh Jehová, Dios, ¿de dónde dice? De los cielos. Fuerte, grande y temible.
Lo que está diciendo que es un Dios todopoderoso y que la única manera que podía encontrar la respuesta para poder ayudar a su nación era a través de Dios. A través de ese Dios grande, fuerte, poderoso, que guarda, dice, los pactos. En otras palabras, está diciendo que Él cumple cada pacto que hace con nosotros. Todo lo que está en su palabra, Él lo cumple. Porque es un Dios que guarda el pacto y que es un Dios que es misericordioso y que ama y guarda a los que aman sus mandamientos. Que ama y guarda a los que guardan sus mandamientos. Es un Dios entonces que el que estaba clamando, mostrando su corazón, de que en aquel Dios había la fortaleza para poder solucionar los problemas de su pueblo, de Judá. Y buscaba a Dios. Versículo 6. Allí también Nehemías va a mostrar cómo estaba el pueblo. Dice el versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día, y que dice, y noche. Está diciendo que estaba orando día y noche, en todo tiempo. Él buscaba a Dios con una solución, que Dios pudiera poner solución a las dificultades que estaba pasando el pueblo de Judá. Estaba buscando día y noche escuchar la voz de Dios a través de la oración, a través de su palabra. Aquí podemos entender cuán importante es orar a Dios, ¿verdad? Cuán importante y cuán necesario es orar a Dios en todo tiempo. No dice la palabra de Dios que debemos orar de vez en cuando, sino dice debemos perseverar en la oración. Debemos ser constantes en la oración. Debemos orar a tiempo y fuera de tiempo. Debemos buscar a Dios en toda hora y en toda circunstancia. A Dios debemos buscarlo cuando estamos con bendiciones, cuando estamos en problemas, cuando estamos con abundancia o escasez. Dice, debemos buscar a Dios en todo tiempo. Y buscar a Dios es continuo. Hermanos, buscar a Dios no es solamente tener un tiempo y cerrar los ojos para orar, sino es cuando buscamos el tiempo en el mismo trabajo, en la actividad que estamos haciendo, podemos estar orando. Cuando está estudiando en la universidad, o cuando está trabajando, o cuando está haciendo algo en casa, cuando está manejando su carro, está viajando, o está hablando con alguien, puede estar orando, buscando a Dios. Buscando la voluntad de Dios. Entonces la palabra de Dios dice en todo tiempo. Nehemías estaba buscando, dice, día y noche. ¿Por quién clamaba? Dice, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confesó los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Saben lo que está diciendo ahí Nehemías? Imagínense, él estaba viviendo en otra ciudad, pero estaba orando y se estaba involucrando en los mismos pecados que había cometido el pueblo. Él está diciendo, yo también he pecado contra ti. Él no se estaba excluyendo de todo el grupo, sino está diciendo, yo he pecado contra ti, porque soy parte de ese pueblo. Y él estaba orando, pidiendo que Dios pudiera calmar o pudiera quitar todo lo que estaba sufriendo el pueblo, pero él está diciendo allí, yo también soy parte de lo que está sucediendo con tu pueblo. Cuando somos hijos de Dios, no podemos excluirnos de lo que pasa, si no estamos involucrados en todo lo que pasa. Somos parte del pueblo. Y aquí Nehemías estaba enseñando de que él podría haber orado y haber dicho, Dios, mira este pueblo que está haciendo todas las cosas malas contra ti, y oro para que tú limpies su pecado, porque yo estoy bien delante de ti. ¿Hubiera sido correcta su oración? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque él se sentía parte, y era parte importante del pueblo, y entonces su oración, porque dice, hemos cometido contra ti, o hemos pecado contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti.
Él no se excluye, sino es parte de todo. Cuando el pueblo de Dios sufre, ¿quiénes sufren? Somos todos los que somos parte del pueblo. Todos los hijos se sufren. Cuando uno está enfermo, ¿quién sufre cuando alguien está enfermo? ¿Sufre solamente esa persona? No, sufren todos los que son parte del pueblo de Dios. Cuando hay algo que está pasando en el pueblo de Dios, también siente. Cuando hay bendición de Dios, ¿quién siente todo eso? Todo el pueblo de Dios. Cuando Dios bendice la vida de algún hermano, ¿qué es lo que debemos sentir? Gozo. Y todos sentimos que Dios está bendiciendo a esa persona. ¿O debemos sentir celos o envidia? No. El pueblo de Dios, cuando Dios bendice a uno de sus hijos, dice, el pueblo de Dios se goza por la bendición que está recibiendo aquella persona. Entonces lo mismo es cuando oramos a Dios, debemos estar pensando, soy parte del pueblo de Dios y lo que pase con el pueblo de Dios está pasándome a mí. Estoy sufriendo yo también. Estoy sintiendo lo mismo porque soy parte de ese pueblo de Dios. Y entonces cuando oramos con humildad, como dice aquí, Nehemías estaba orando humildemente, estaba orando reconociendo de que él podría haber dicho yo soy mejor que los demás, no, sino está diciendo yo soy parte y entonces soy parte responsable de lo que está pasando con mi pueblo. Y la oración de Nehemías va con ese propósito de reconocer que Dios es Dios poderoso y que Dios puede hacer los cambios necesarios. Y lo que él estaba diciendo, yo he pecado contra ti. Versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Él estaba utilizando, cuando viene aquí, él estaba utilizando el Antiguo Testamento, estaba utilizando lo que dice Deuteronomios. En algún momento en casa quiero que lean Deuteronomios capítulo 28 al capítulo 30. Y ahí vamos a ver todo lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel. En cuanto el pueblo estaba firme caminando con Dios, dice, Dios le bendeciría en todo. Dios utilizaría de gran bendición y dice la misma palabra allí que Dios sacaría a sus enemigos delante de él, que toda la bendición estaría en su pueblo porque estarían cumpliendo las ordenanzas y los mandamientos de Dios. Es interesante, porque Dios cuando hace la promesa o tiene Dios con el pueblo de Israel un pacto, entonces Él dice, este es el pacto que voy a hacer con ustedes. Si ustedes me son fieles, verán mi mano de bendición en ustedes en todo momento. Pero si ustedes me son infieles y desobedecen mi pacto, entonces el Señor dijo allí también, yo los voy a esparcir por toda la tierra, hasta que reconozcan quién es su Dios. Y eso sucedió. Por eso Nehemías estaba clamando allí, porque el pueblo de Israel había sido esparcido por causa de ¿qué? De que no cumplió el pacto que hizo con Dios. Que no cumplió lo que la palabra de Dios allí estaba diciendo. Dice el versículo 8, allí cuando dice Nehemías, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Él estaba utilizando allí Deuteronomio diciendo, lo que dijiste a Moisés es que si nosotros pecamos, tú nos vas a separar, nos vas a alejar, nos vas a dispersar, nos vas a apartar de todo, no vamos a estar juntos porque no estamos haciendo tu voluntad. Y eso sucedió. Causa de todo el sufrimiento del pueblo de Israel fue por su desobediencia. Porque el pacto de Dios es un pacto sagrado. Y cuando Él dice, quiero que hagan esto, es porque Él desea lo mejor para nosotros. Si hizo ese pacto con Israel, el pacto hace con nosotros también. El nuevo pacto lo hizo con Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hace Cristo Jesús? Si caminamos en sus caminos, Dios nos bendice día a día.
Pero si nos apartamos de los caminos de Dios, ¿qué es lo que sucede con nuestra vida? Nuestra vida pasa de ser de bendición a ser una vida destructiva. ¿Por qué digo destructiva? Porque cuando no está sujeto a la mano de Dios, entonces nuestra vida ya no tiene sentido y entonces caminamos vagando igual como hizo el pueblo de Israel en el mundo y no buscando la voluntad de Dios. Y entonces las consecuencias, ¿cuáles son? El haber roto el pacto ¿con quién? Con Dios. Y cuando el pueblo de Israel o el pueblo de Judá rompió este pacto, entonces allí estaba Nehemías diciéndole, haciendo recordar a Dios, acuérdate ahora de tu palabra que diste a tu siervo Moisés, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero el versículo 9 también habla allí, el mismo Nehemías, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y les pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os los recogeré y os tomaré o traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Qué es lo que espera Dios cuando uno cae en pecado? ¿Qué es lo que espera Dios? ¿Que nos quedemos allí? No, Dios quiere ¿qué? Restaurarnos. Dios quiere atraernos nuevamente a Él. Pero ¿quién tiene que reconocer ese pecado? Somos nosotros. Somos nosotros. Y entonces Nehemías estaba recordando, somos nosotros quienes hemos fracasado, Dios, somos nosotros quienes nos hemos alejado de ti, Dios, somos nosotros quienes hemos corrompido nuestra vida, que nos hemos apartado y hemos buscado las cosas vanas, hemos buscado lo que no es tuyo, y entonces el resultado de que ha pasado con nosotros es que ya no estamos contigo. Me acuerdo, hermanos, hace años en Perú, cuando estuve pastoreando la iglesia donde fui miembro, donde crecí, fui el pastor de aquella iglesia. Y todos los que estaban allí eran hombres de mucha edad. Así que un jovencillo iba a entrar a pastorear una iglesia de personas adultas. Me acuerdo que una familia se retiró de allí. Era un hombre él que conocía las cosas de Dios. Entonces yo fui a visitar a su casa. Un día le llamé, le dije, voy a pasar por su casa, quiero hablar con usted. Así que me recibió y comenzamos a conversar. Este hombre, después de que salió de la iglesia, este hombre comenzó a hacer su vida como uno más en el mundo. En otras palabras, ya Dios no le importaba más. Él buscaba los amigos para tomar, para hacer cosas que no eran de agrado a Dios, y su familia estaba allí. Pero ¿sabe lo que hacía? Cada día, cada domingo se reunía con su familia allí a orar, pero su vida no era la misma. Así cuando yo hablé con él, le dije, hermano, está pasando esto y veo que hay algo que está aconteciendo, que le está haciendo tropiezo en su vida. Este hombre me dijo, ¿sabes qué? Tú no me vas a enseñar a mí nada porque yo ya lo sé todo. Lo sabía todo, pero no supo aplicarlo a su vida. La diferencia es que cuando uno sabe todo y no lo aplica a su vida, no sabe nada. ¿Por qué digo, hermanos, esto? Porque la teoría es mucha, pero la práctica es la que te lleva a conocer mejor las cosas de Dios. Y eso es una gran verdad. Nos podemos llenar de conocimiento, de entendimiento. Nehemías podría decir, yo conozco lo que dice la palabra tuya, y entonces, ¿qué? No la necesito, puedo arreglar las cosas yo. No. Lo que el Señor está diciendo, si conociendo a Dios, conociendo lo que Dios quiere de nosotros, conociendo de que Dios tiene planes maravillosos para nuestra vida, para cada uno de nosotros, para nuestras familias, ¿qué es lo que debemos hacer? Es depender todo el tiempo de Dios. Caminar todo el tiempo de la mano de Dios.
Fue triste cuando vi a este hombre, cuando me dijo, ¿qué me vas a enseñar si yo lo sé todo? Fue triste en mi corazón porque hasta este tiempo este hombre sigue viviendo en el mundo. ¿Qué es lo que ganó? Absolutamente nada. ¿Qué es lo que perdió? Toda una relación con Dios. Toda la bendición de Dios, todo el amor de Dios lo pierde uno cuando se aleja del Señor. ¿Saben qué? El postrer estado dice de uno que se aleja de Dios es peor que el primero. La Biblia habla de una enseñanza. Dice que había un hombre que tenía un espíritu inmundo en su cuerpo. Y Jesús habló de esta parábola. Y aquel hombre pues no podía vivir tranquilo porque ese espíritu lo atormentaba todo el tiempo. Así que ese espíritu dijo, ok, estoy cansado de estar aquí, así que voy a salir de este hombre. Y salió aquel espíritu de dentro de aquel hombre, y entonces este hombre se encontró en un estado normal. Y cuando salió este espíritu, entonces este hombre arregló su vida, se vistió mucho mejor, pero su corazón estaba vacío. Aquel lugar que había ocupado aquel espíritu malo estaba vacío. Y entonces él dijo, ok, ya estoy mejor, así que no necesito nada más, y comenzó a vivir su vida como él pensaba. Así que después de un tiempo, aquel espíritu que estaba vagando en el desierto decide regresar a su hogar. ¿A cuál hogar? Donde había habitado en la vida de ese hombre. Así que cuando el espíritu regresa y mira a aquel hombre tan diferente, el espíritu dice, ok, no entraré solo, sino traeré 6 más, pero que sean peores que yo. Y cuando ese espíritu vino a aquel hombre con 6 más, entonces el postrer estado de este hombre fue una calamidad terrible. ¿Sabe por qué? Porque no había arreglado su vida realmente. Quien había ocupado ese lugar, quien debería haber ocupado ese lugar, que era Jesús, había dejado ese lugar vacío para que el enemigo tomara el control de su vida. Cuando no cumplimos con los planes de Dios, cuando no cumplimos con los mandatos de Dios, el resultado de nuestra vida va a ser negativa. Y allí estaba diciendo, acuérdate, Dios, de tu palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo vosotros, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Miren lo que hace Dios. Dios no quiere dejarnos, sino dice, si uno se arrepiente, vuelve a buscar a Dios con todo su corazón. ¿Qué es lo que hace Dios? Lo atrae mucho más para que su nombre sea glorificado a través de la vida de uno. Entonces, en otras palabras, está diciendo, el pasado del pueblo de Dios, si se arrepiente, entonces el pasado Dios lo olvida. ¿Y qué va a ser el resultado? Sino el nombre de Dios iba a ser glorificado a través de ese pueblo que se ha arrepentido. Y lo que dice Dios, yo los traeré de donde estén, para que estén en el lugar que yo los quiero poner y mi nombre sea glorificado allí. Es interesante, Dios. ¿Dios nos quiere dispersos? ¿Dios quiere un pueblo disperso? Absolutamente no. ¿Dios quiere un pueblo unido? Claro que sí. Dios quiere a su pueblo que esté unido en todo tiempo y en todo momento. Versículo 10 dice, y ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Allí Nehemías le estaba haciendo recordar de que Dios era Dios de ese pueblo. Y que Nehemías lo que deseaba era que Dios escuchara este clamor, esta petición que estaba haciendo, este clamor para que Dios perdonara a su pueblo. Y le estaba diciendo a Nehemías, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste, los cuales tú
guardaste, los cuales tú rescataste con tu poder, los cuales tú sacaste de las manos más peligrosas. Ese es tu pueblo. Entonces la oración, hermanos, cuando vemos una oración real, sincera, como lo que está haciendo Nehemías, estaba buscando el bienestar de ¿quién? ¿De él? No, estaba buscando el bienestar de su nación, de su pueblo. Estaba buscando que Dios perdonara a su pueblo, estaba buscando que Dios escuchara su oración y que Él permitiera entonces que Nehemías fuera utilizado para bendición de su nación. Dios quiere utilizarnos como bendición para Él. Dios quiere utilizarnos en todo momento, pero dice, debemos depender de Él en nuestra vida diaria. Y cuando oramos a Él, clamamos con nuestro corazón, con sinceridad, dice, Dios escucha la oración y responde y hace su obra a través de nosotros. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Dice, la oración del justo, ¿qué hace? La oración del justo puede mucho. La oración de aquel que está caminando bajo la gracia de Dios, de aquel que está buscando a Dios en todo momento, dice, Dios escucha esta oración y Dios perdona y Dios sana la herida de su nación, Dios restaura la vida de su pueblo. Y lo que estaba buscando Nehemías era que Dios restaurara a su nación. Versículo 11. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tu siervo, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Una oración muy específica hizo Nehemías. Una oración que pide éxito en cuanto a que el intento que él tenía de conversar con el rey Artajerjes. Él no iba a hacer las cosas a su manera, sino estaba buscando la dirección de Dios. Por eso durante esos 4 meses que oró Nehemías, está pidiendo a Dios que Dios preparara su corazón, no solamente de él, sino preparar el corazón de quién, del rey, para que cuando él fuera a hablar, le permitiera volver a su pueblo, que pudiera ser el instrumento que Dios utilizara para restaurar la nación, no solamente restaurar los muros de aquella ciudad, sino más que todo, lo más importante que él deseaba es restaurar la vida espiritual del pueblo de Dios. A veces los muros están caídos en nuestra vida y necesitan ser restaurados. ¿Y quién es el que va a restaurar nuestra vida? Es solamente Cristo Jesús. Es solamente Él. Pero para que esta restauración sea posible en nuestra vida, entonces debemos decir, Dios, aquí estoy, utilízame para restaurar. Restaura mi vida para ayudar a restaurar la vida de los demás. Y su deseo pues grande de Nehemías era buscar que Dios pudiera utilizarlo en este gran proyecto que tenía en su corazón, de que su pueblo, de que el pueblo de Israel, o que el pueblo, la nación de Judá pudiera ser restaurada en todas las áreas de su vida. Si deseamos nosotros que el Señor haga alguna obra grande, debemos asegurarnos que entendemos sus deseos, los deseos de Dios. Lo que quiero decir, hermanos, si nosotros estamos buscando que Dios haga cosas grandes a través de nosotros, debemos de entender claramente cuáles son los deseos, no nuestros, sino los deseos de Dios. Cuando nosotros entendemos los deseos de Dios, entonces esta es la esencia real de la oración, porque no dependemos de nosotros, sino de lo que Dios desea Él. No es nuestro deseo lo que Dios va a cumplir, sino es el deseo suyo lo que Dios va a cumplir. Porque nuestros deseos son tan pequeños, pero el deseo de Dios es mucho más grande y lo que Él está buscando es la bendición para su pueblo. Y entonces lo que Dios quiere es que nosotros podamos someternos a esa decisión de Él, al deseo de Él. Cada palabra, hermanos, que dice este capítulo 1 de Nehemías, o los versículos 7, 8 y 9, entonces está hablando lo que Dios quería de su pueblo.
Y la desobediencia de su pueblo tenía una consecuencia y tenían que pagarlo. Y la única manera de que podían ser restaurados era a través del arrepentimiento y buscar el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es el deseo de Dios para su familia? ¿Cuál es el deseo de Dios para su iglesia? Lo que Dios desea de su iglesia, o lo que Dios desea para su iglesia, para su vida personal, para su vida familiar, es lo mejor que Él puede dar. Una familia caminando bajo los brazos y la seguridad de Dios, bajo la protección de Dios. ¿Qué es más importante para Dios? A veces pensamos que lo más importante es que Dios derrama sus bendiciones materiales para nosotros y es lo más importante. No es. Lo más importante para Dios es cuando nuestra vida está restaurada en Cristo Jesús. Cuando nuestra vida está caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando nuestra vida está haciendo y cumpliendo los mandatos del Señor. ¿Cuál es nuestra obligación, hermanos? Nuestra obligación es orar día y noche a Dios. Tu obligación, mi obligación, es clamar día y noche a Dios. ¿Por qué? Por mi propia vida, por mi familia, por mi iglesia y por todo lo que Él quiere hacer. Nuestro clamor debe ser día y noche. Nuestro clamor no debe ser solamente porque yo estoy bien y quiero seguir estando bien, no, sino mi clamor debe ser por todos los que están mal también. Porque soy parte de esa nación, de ese pueblo, y debo involucrarme en todo lo que sucede con la nación de Dios, que somos todos nosotros como hijos de Dios. Y cada vez que oremos, hermanos, debemos de entender cuál es el deseo de Dios para tu vida, para mi vida. ¿Qué es lo que desea Dios? A veces somos mezquinos. ¿Sabe por qué digo que somos mezquinos? Porque a veces queremos lo que nosotros deseamos, algo así. Dios dice, ¿por qué eres mezquino contigo mismo? Cuando yo tengo algo mucho más grande para ti. Si miraras los deseos que tengo para ti, entonces mirarías todo lo que quiero hacer contigo. Y para mirar los deseos de Dios, hermanos, ¿cómo podemos mirar? No podemos mirar con esta vista tan mezquina que tenemos, porque nuestros ojos humanos nos engañan. Yo los estoy mirando muy bien aquí, pero si me quito los lentes, los miro más alejados algunos. Y quizás no podría dar realmente o decir quién está durmiendo o quién está despierto. ¿Por qué? Porque mi vista se ha acostumbrado a tener los lentes. Y cuando están los lentes, cuando estoy sin lentes, no estoy mirándolos bien. Estoy mirando los medios borrosos, estoy esperando que mi vista pueda acomodarse para mirarlos bien. Imagínense, cuando no buscamos a Dios estamos así, sin lentes. Puedo caminar, yo puedo mirar por donde camino, pero no estoy distinguiendo bien el rostro de cada uno. Puede estar mi esposa durmiendo. Ahí está riéndose ahora. Puede estar alguien jugando con su celular, ¿verdad? Y no me doy cuenta. Pero si me pongo los lentes, entonces ahí sí me voy a dar cuenta de lo que está haciendo. Estoy mirando a Alejandra sentada delante de sus padres. ¿Ve? Estoy mirando a cada uno. Ya algunos parece que tienen frío, ¿verdad? Imagínense, lo que estoy tratando de enseñar es de que cuando nosotros queremos mirar los deseos de Dios, debemos ponernos los lentes espirituales de Dios. Y cuando te pones la vista de Dios, entonces vas a mirar más claro cuál es el deseo de Dios para tu vida, cuál es el deseo de Dios para tu familia, cuál es el deseo de Dios para tu iglesia, cuál es el deseo de Dios para tu ciudad, cuál es el deseo de Dios para tu país. Entonces miramos muy claramente lo que Dios quiere de nosotros. Pero cuando nos quitamos, entonces no miramos nada y podemos caer, fracasar, porque hay alguien que nos va a hacer tropezar, ¿verdad?
Cuando miro, por ejemplo, a Edison, lo miro con mucho cabello. No, ya no se los ponga. Y cuando me lo pongo, entonces me doy cuenta cómo está. ¿Cómo nos mira Dios? ¿Cómo nos mira Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios para tu vida? Por eso digo que a veces somos mezquinos porque queremos solamente algo insignificante cuando el deseo de Dios es mucho más grande para nosotros. Es mucho más grande para tu vida. Pero lo que Dios quiere es que no nos desviemos de Él, sino caminemos todo el tiempo, porque el desviarse de Dios, ¿cuál es la consecuencia? Nos apartamos de todo lo que Dios quiere para nosotros. Perdemos todas las bendiciones de Dios. El pueblo de Israel estaba perdiendo todo por desobedecer al Señor. Y el Señor dice, lo que haces tienes que pagarlo. Pero si tú te arrepientes, entonces yo te recogeré de nuevamente para que seas mi hijo y te daré las mejores bendiciones para tu vida, para que mi nombre sea exaltado a través de tu vida, para que mi nombre sea exaltado a través de mi iglesia, para que mi nombre sea exaltado a través de tu familia. Y entonces lo que Nehemías estaba buscando era que Dios restaurara su pueblo. ¿Cuál es tu petición? Nuestra petición más grande debe ser, Dios restaura mi nación, mi pueblo. ¿Cuál es el pueblo? Somos todos los que somos hijos de Dios. Y cuando nuestra oración vaya enfocada a ello, con todo nuestro corazón, con humildad, siendo parte de todo aquello, entonces vamos a ver la mano de Dios, cómo actúa y cómo Dios bendice. Pero para ello hay que tener un corazón puesto en el lugar especial, donde diga, tu corazón está donde yo lo deseo. ¿Dónde está nuestro corazón? Nuestro corazón debe estar donde Dios desea que esté. ¿Dónde es? Dios quiere que nuestro corazón esté con Él todo el tiempo de nuestra vida. El día que esté delante del Señor ya no voy a utilizar los lentes, porque lo voy a ver muy claramente a Dios. Porque esto es material, mi vista es material. Pero cuando vea a Dios lo voy a ver con mi vista espiritual. Y tú lo vas a ver a Dios con tu vista espiritual. Y vas a ver a ese Dios maravilloso. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo lo que Dios quiere para tu vida y para tu pueblo. El mismo Señor Jesús dijo, hermanos, que en el mundo tendréis aflicción. Que en el mundo tendríamos momentos difíciles. Que en el mundo habría pruebas, momentos que van a ser de mucho tristeza, personalmente, familiarmente, como pueblo de Dios. Pero si nuestra mente y nuestro entendimiento, nuestro corazón ponemos en lo que dice la palabra de Dios, porque Dios es un Dios de pactos y promesas, y aceptamos y cumplimos los pactos de Dios y las promesas de Dios, entonces nunca saldremos de la mano del Señor. Y eso debemos ponernos a pensar cuando veas que no está bien, algo está pasando. Entonces es tiempo de uno mirarse delante de Dios y decir, Dios, ¿en qué te estoy fallando? Y rectifica mi vida, restaura mi vida para mirar de otra manera las cosas que tú quieres hacer. Dios nos ama. Dios amó mucho al pueblo de Israel y lo ama a su pueblo hasta ahora. Dios está protegiendo a su nación hasta ahora de Israel. ¿Cuánto más va a proteger a su nueva nación que somos nosotros? No somos en la carne, pero somos en el espíritu, y es lo que Dios quiere, un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Un pueblo que le sirva en espíritu y en verdad. Un pueblo que le clame en espíritu y en verdad. Y eso es lo que debe haber en nuestro corazón. Debo
clamar a Dios en espíritu y en verdad, con mi vida, con los hechos que Dios va a poner en tu corazón. Nehemías fue un ejemplo de cuánto amor tenía por su nación y cuánto deseaba restaurar a esa nación a través de Cristo o de Dios mismo, de Cristo Jesús. Que Dios lo pudiera utilizar, pero ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que preparar su corazón para Dios. Para servir mejor a Dios, hermanos, debemos preparar nuestro corazón. ¿Cómo preparamos nuestro corazón? Cuando oramos, cuando meditamos en las cosas de Dios, cuando buscamos a Dios todo el tiempo de nuestros días de vida, cuando estamos obedeciendo a Dios, entonces vamos a ver la mano de Dios cómo va a utilizar a su pueblo. Dios quiere un pueblo que dependa de Él día y noche. La pregunta es, ¿dependemos de Dios día y noche? Tú conoces tu corazón. Tú conoces lo que hay en tu corazón. Yo conozco lo que hay en mi corazón y Dios conoce mejor lo que hay en nuestro corazón. Y si no estamos dependiendo de Dios como debe ser, entonces es tiempo de decirle, Señor, quiero depender de ti. Quiero ver tu mano, Dios. Quiero ver cómo transformas y cómo restauras a esta nación, a este pueblo que somos nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Dios está viendo tu corazón. Dios te conoce. No hay nadie mejor que te conozca sino el Señor. Él conoce tu despertar, tu anochecer, conoce cada segundo de tu vida, de mi vida. Él conoce dónde estamos fallando. Él conoce cuánto estás buscándole cada día también. Pero lo que más quiere Dios es que nuestro corazón sea humilde delante de Él como lo hizo Nehemías. Nehemías se involucró con su pueblo, dijo, Dios, hemos pecado contra ti. Y eso es lo que debemos hacer, reconocer que hemos pecado contra Dios. Reconocer que hemos fracasado en las cosas que Dios quiere hacer. Y necesitamos que Él restaure nuestra vida, nuestras familias, nuestra iglesia. Pero debemos ser tan sinceros con Dios. Y sobre todo aceptar los deseos que Él tiene en su corazón para nosotros. Porque todo lo que Dios quiere hacer contigo, con tu familia, con la iglesia, es lo mejor. Él quiere darte lo mejor. Él quiere darnos lo mejor. No podemos mentirle a Dios. Tú no puedes mentirle. Ninguno podemos mentir. Él lo sabe todo. Lo que pensamos. Lo que estás ahora diciéndole a Él. Él lo sabe. Él sabe cuánto amas, cuánto le amas. Pero también Él sabe cuánto amas las cosas de Dios. Y debemos clamar por la iglesia.
decirle a Él: tu vida tiene mucho más valor cuando estás cerca de Dios. Tu vida tiene más poder cuando estás cerca de Dios. Tu vida, nuestra vida es más victoriosa cuando estamos cerca de Él. Porque Él va a construir un muro sólido. Y Él va a construir en nosotros una vida espiritual fuerte y victoriosa. Dios, gracias te damos, Padre, por tu grande amor, por tu misericordia y tu bondad, Padre. Así como tu siervo Nehemías, oh Dios, tú conoces nuestro corazón, conoces el corazón de tu iglesia, el corazón de nuestras familias, Padre. Tú sabes que muchas veces fracasamos, oh Dios, y necesitamos, Padre, que tú nos restaures, nos fortalezcas, nos enseñes, oh Dios. Pero creemos, Padre, que tú tienes sabiduría en todo y en todo momento, Padre. Tú conoces a cada familia aquí en esta tu iglesia. Conoces cada pensamiento que hay en nosotros. Conoces cada acción. Lo que queremos, oh Dios, es que todo lo que haya en nosotros sea lo bueno para ti, Padre. No seamos nosotros los que piensen, sino tu Espíritu Santo a través de nuestra vida. Que tú seas, oh Dios, el cirujano, Padre Santo, como lo has sido siempre en nuestro interior. Que podamos sentir, Señor, cuando hay sufrimiento, sentir cuando hay dolor, cuando hay, Señor, intranquilidad, Señor, en tu pueblo. Que podamos sentir también cuando hay las grandes bendiciones de ti, Padre Santo. Sobre todo sentir tu palabra en nuestra vida, Señor. Tú conoces cada hogar, Señor, de esta tu iglesia, Padre, yo lo pongo en tus manos. Porque tú eres el que va a enseñarnos, Padre, el que va a dirigirnos. Ayúdanos, oh Dios. Pongo en tus manos tu iglesia, Señor. Y guíala, Señor, por los prados más verdes y hermosos que tienes preparado, Padre. Bendice cada familia, cada hogar, Señor. En todas las áreas, Padre, especialmente en la espiritual, que es lo que más importa, Señor. Como dice tu palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, Señor. Y eso creemos. Lo que tú deseas, oh Dios, es que nuestra vida sea lo más importante, al servicio tuyo, Padre. Yo pongo en tus manos tu iglesia. Cúbrela con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Señor. Tú renuévala, sana, Señor. Restaura, vivifica, Señor. Fortalece cada hogar, cada familia, Señor. Que esta semana que estamos empezando, Señor, sea bajo la gracia, la dirección y el deseo tuyo, Padre. Dependemos de ti en todo, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.